la idea es que, si nos escucha bien, Ricardo, nosotros vamos a hablar poco, esperamos escucharlo a usted, así que esa es la idea. No interesa que nos escuchen mucho porque nosotros en realidad estamos interesados en escucharlo a usted. Tengo que hacer los agradecimientos porque hay mucha gente involucrada que ha permitido que esta conexión y que nos dé esta clase a los estudiantes de Ciencia Política. Como les decía, estamos con los estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública en primer año, así que le voy a contar también un poquito cómo va esta historia, pero antes que nada los agradecimientos. En primer lugar a las autoridades de la facultad, que nos han prestado todas las posibilidades para poder hacer esto. Está con nosotros la vicedecana, Mariana Castilla, así que agradecer eso. También a la gente de la diputada Mónica Litza por la cátedra de Democracia y Parlamento Futuro de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que también nos ha facilitado esto, y al magíster Carlos Lazzarini del equipo de la Cámara. Y bueno, y fundamentalmente a usted, doctor, por recibirnos, por darnos esta posibilidad. Nosotros le cuento que esto se llama, como está en el flyer, el mundo en que vivimos, y esto es una actividad que en realidad tiene una tradición en esta facultad, porque en realidad acá el profesor Anderé tenía un libro que se llamaba El mundo en que vivimos, y el objetivo era situar a todos los estudiantes en las categorías, es decir, que esas categorías no se daban en el vacío, sino que había un contexto mundial, un contexto nacional en el cual estudiábamos y en el que se daba la relación enseñanza-aprendizaje. Entonces, nosotros rescatamos esa tradición y seguimos haciendo este ciclo que se llama El mundo en que vivimos, en esta cátedra de primer año, y ha venido mucha gente, digamos así, invitamos a gente con distintas temáticas para que desarrolle una exposición. En este caso, como eran los 40 años de democracia, nos parecía importante que esa celebración o esa conmemoración atravesara todo el recorrido del dictado de este año, de Estado, Sociedad y Política, que es la cátedra que nosotros dictamos. Así que, bueno, con Alberto Molina, que ha tenido muchísimo que ver, también tengo que agradecer a la cátedra entera, digo, porque en nuestra cátedra también está la directora de la carrera, parte de nuestra cátedra, y Alberto, que ha estado trabajando, el que ha hecho posible, básicamente el que ha hecho posible esta relación, esta comunicación ha sido Alberto, así que agradecer eso. Nosotros dijimos, bueno, este año el tema tenía que ser los 40 años de la democracia. Por muchos motivos, porque entendemos que, en definitiva, y para hacerla muy corta, porque te dije que íbamos a hablar poco nosotros, porque entendemos que siempre sigue siendo el régimen acechado por un montón de cosas, acechado, como decía Bobbio, por esas promesas incumplidas, por la tecnoburocracia, por mil fenómenos, pero yo creo que uno clave que tiene que ver con el peor de los pecados, que es la desafección del demos, ¿no? Y pensar en nuestra juventud, la desafección acerca de la democracia, me parece que es un momento para pensarlo y reflexionarlo. Así que básicamente por eso es la invitación, ese es el sentido de esta clase, y nuevamente muchísimas gracias. ¿Todo bien? Adelante. Adelante. ¿Me dice a mí adelante? No. Sí, a usted. Nosotros ya dejamos de hablar. Ah, bueno, ya empiezo. Bueno. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. En serio, muchísimas gracias por la invitación. Me siento honrado de poder participar en este encuentro, conversando acerca de los 40 años de democracia en la Argentina, en la carrera además de Ciencia Política y Administración, me dijo, ¿no? Administración Ciencia de política, empresas. Administración pública. Bueno, a ver cómo empezamos. Podríamos decir tantas cosas. Procuraré ser lo más breve posible para ver si después iniciamos un diálogo, una serie de preguntas que tal vez son las que más les interesan. Por ahí, ¿no es cierto?, al seleccionar lo que yo creo que hay que destacar de estos 40 años de democracia. En primer lugar, digamos que el principal objetivo en el año 1983 de todos los argentinos, no solamente de el gobierno, el principal objetivo era impedir que ocurrieran las mismas cosas
que habían ocurrido cada vez que se inauguraban desde 1930 procesos democráticos, que se interrumpiera a través de un golpe militar la institucionalidad democrática. Es decir, el principal objetivo era consolidar la democracia. Ese era el principal objetivo, no el único, pero era el principal objetivo. Dicho de otra manera, el principal objetivo era terminar con las dictaduras, con los secuestros, con las torturas, con los asesinatos, con las desapariciones, con las muertes que provocaban quienes nos gobernaban y que provocaban quienes nos gobernaban sin que les hubiera elegido a alguien, nadie, simplemente por el uso de la fuerza. Y era difícil eso. Dije al principio que en otras ocasiones habíamos inaugurado procesos democráticos, a poco tiempo se producían las interrupciones institucionales. Había una serie de dificultades que había que sortear y había que desenvolverse en una Argentina muy difícil, tanto desde el punto de vista nacional como desde el punto de vista internacional. Yo les digo, en lo económico existía un déficit fiscal que llegaba a los 14, 15 puntos del PBI. ¿Se dan cuenta lo que digo, no? 14, 15 puntos del PBI. La inflación rondaba los 700%, el 700% por año. La inflación que encontró Raúl Alfonsín cuando tuvo que hacerse cargo del gobierno. Una deuda externa que equivalía casi al 100% del PBI. Y no teníamos reservas para pagar la deuda. Habían dejado el país sin reserva, creo que había 150 millones de dólares en el Banco Central. Una recesión muy grande, un mundo muy complejo, adverso para la Argentina. A propósito de lo que dije recién de la deuda, ¿saben a qué niveles llegaban los intereses que afectaban la deuda externa que tenía Argentina? Hubo algunos años en los que llegó a 20 puntos. Los intereses, 20 puntos sobre la deuda. En algunos momentos de la década del 80, 14, 15. ¿Se imaginan? Hoy estamos preocupados porque los intereses pueden estar cerca del 5, 6 o 7%, y estábamos preocupados antes cuando estaban 3, 4%. ¿Se imaginan lo que era eso? Por otro lado, estábamos rodeados de dictaduras. Uruguay con dictadura, Paraguay con dictadura, Chile con dictadura, Bolivia con dictadura, Brasil con dictadura. Los productos primarios no valían nada los productos primarios, esos que hoy nos permiten esperanzarnos hacia adelante frente a la posibilidad de que sus precios aumenten, lamentablemente por la existencia de conflictos bélicos. Bueno, eso no valía nada valía, ¿no? Bueno, era una situación realmente muy compleja, con problemas políticos muy serios. Había que enfrentar la violación de los derechos humanos de la que era responsable la dictadura militar. Ese era un problema muy serio que podía poner en riesgo la democracia. Las dificultades económicas también ponían en riesgo la democracia, porque en otras ocasiones los golpes militares se producían como consecuencia de los problemas económicos que no eran capaces de resolver las democracias, y la propia sociedad terminaba reclamando la intervención de las Fuerzas Armadas con la ilusión de que a través de un gobierno que no fuera democrático se pudieran resolver los problemas que aquejaban a gran parte de los ciudadanos. Ese era un problema muy serio que había, como decíamos, con los derechos humanos. Se podía actuar como si no hubiera ocurrido nada en la Argentina, como si no hubiera pasado nada. En aquel momento uno de los partidos políticos, el Radical, decía que no se podía actuar de esa manera, que eso suponía una claudicación ética, y que no se podía legitimar la democracia, ni se iba a consolidar sobre la base de una claudicación ética. No se podía dar vuelta a la página como si nada hubiera ocurrido, que había que juzgar a los principales responsables. Pero no era fácil eso, ¿no? Pero bueno, lo hicimos, sometimos
a la democracia, a la justicia de la democracia, los principales responsables de la ley de la violación de los derechos humanos. Derogamos la principal ley de impunidad. ¿Cuál era la principal ley de impunidad? La más gravosa. Era la ley que habían sancionado los militares antes de retirarse. Una ley que decía que se le perdonaban todos los delitos a los militares, que no se podían investigar los delitos que hubieran cometido los militares. Bueno, había que derogar esa ley para poder enjuiciarlos. Ahora, no era fácil enjuiciarlos porque los que nos habían torturado, secuestrado, matado, hecho desaparecer, los que se habían quedado con los bienes de las personas a las que habían encarcelado, les habían quitado la vida, estaban en los cuarteles todavía. Estaban en los cuarteles. Los que nos habían gobernado hasta hacía 24 horas estaban en los cuarteles, con los tanques, los Mauser, todo el poder militar intacto, y no querían que se hiciera lo que se estaba haciendo en la Argentina. Sin embargo, los enjuiciamos. Hicimos lo que no se hizo en ningún lugar del mundo. Les digo a los más jóvenes, nunca, en ningún lugar del mundo, en ningún momento de la historia, se hizo algo semejante a lo que se hizo en Argentina. Y por supuesto yo no estoy abriendo juicio de valor acerca de cómo resolvieron en otros países situaciones como estas. Cada país hace las cosas que puede, en función de una serie de factores que no podemos considerar ahora. Algunos pueden hacer unas cosas, otros no las pueden hacer, algunos pueden ir más a fondo, otros no pueden ir tan a fondo. Lo cierto es que nosotros sometimos a los principales responsables de la dictadura, y al final del gobierno había, yo no me acuerdo el número, pero eran más de 70 las personas que estaban sometidas a procesos presas, los sometimos a la justicia. Y ese juicio, curiosamente, paradójicamente, fue el elemento que más puso en riesgo la democracia, la consolidación de la democracia, pero también el que más hizo por consolidar la democracia, porque nos permitió a los argentinos conocer qué era lo que había pasado, el horror en el que habíamos vivido, el espanto. Comprendimos las cosas que es capaz de hacer el hombre, el ser humano, cuando se dan determinadas circunstancias que borran todos los frenos y las inhibiciones que tenemos. Comprendimos que nada hay más perverso, más cruel, intrínsecamente más perverso y más cruel que una dictadura. Bueno, nosotros, sin claudicaciones éticas, como decía, logramos consolidar la democracia. No se han producido desde entonces, a pesar que hubo intentos en la década del 80, pero que fueron neutralizados, no se han producido desde entonces golpes militares. La democracia, desde un punto de vista formal, desde el punto de vista político, la democracia política, la democracia electoral, la democracia formal, esa democracia que nos deja elegir y ser elegido, y que nos garantiza además los derechos necesarios para poder elegir y ser elegido, está consolidada. Aunque siempre hay que cuidarla, siempre hay que cuidarla, porque la democracia no es un producto de la naturaleza, es un artilugio, una creación del ser humano, y puede correr riesgos en determinadas circunstancias. Así que es bueno que tengamos en cuenta y seamos muy cuidadosos con la democracia. La democracia representó un avance en términos de dignidad humana también, porque no se vive con dignidad o no se respeta la dignidad de las personas cuando se los hace vivir aterrados, cuando no se los deja elegir, cuando le quieren imponer por la fuerza las decisiones. ¿Pero quién? ¿Cómo puede alguien creer que está en condiciones de gobernar por la fuerza, contra la voluntad de los ciudadanos? Sin embargo, muchos lo creían y muchos aceptaron eso, porque no fue solamente golpes militares. Hubo también una gran aceptación de parte, hay que explicar por qué, no hay tiempo ahora, de parte importante de la sociedad. Llegamos entonces a decir si hemos podido consolidar la democracia. Ahora bien, si bien ese era el principal objetivo, terminar con las dictaduras, consolidar la democracia formal o electoral, también había otro objetivo. Para nosotros la democracia formal, la democracia política, además de ser valiosa en sí mismo, era la manera de poder avanzar
hacia otro sentido de la democracia. Era el instrumento que nos permitiría avanzar de la democracia formal a la democracia social. Yo me acuerdo que cuando Alfonsín en las campañas decía, con la democracia se come, con la democracia se cura y con la democracia se educa, se reían, después de que él terminó el mandato, por esa cosa que decía Alfonsín. Pero porque no entendían. Alfonsín diferenciaba entre la democracia formal y la democracia social. ¿Cuál es la democracia social? Es aquella con la que se come, se cura y se educa. Y Alfonsín decía, si en la democracia no todos los ciudadanos tienen satisfechos los derechos fundamentales para vivir con dignidad, es una democracia renga, es una democracia incompleta. La democracia formal es muy importante. Me acuerdo que una vez Raúl Alfonsín le dijo a un conjunto de intelectuales que relativizaban la importancia de la democracia formal, les dijo que el que no se daba cuenta la diferencia que hay entre una dictadura y una democracia no comprendía la diferencia que había entre la vida y la muerte. Bueno, la democracia formal es muy importante, pero también es muy importante la democracia social. La democracia que le garantiza a los ciudadanos las condiciones materiales para que las libertades que nos son reconocidas a todos puedan efectivamente ejercerse. Porque no alcanza con que nos reconozcan determinados derechos, pero que después no los podamos ejercer. O mejor dicho, a ver, yo entro aquí en un concepto distinto de la política del que pueden tener los partidos de derecha, los que yo respeto. Y no hay que tener miedo de utilizar las categorías. Acá en Europa se utilizan con absoluta normalidad y se reivindican los de derecha como hombres de derecha, se reivindican los de izquierda como hombres de izquierda, ambas democráticas, y eso de que no existe la izquierda y la derecha es una tontería. Podrán cambiar los instrumentos, pero los valores que la caracterizan siguen subsistiendo. Pero me refiero desde luego a derecha e izquierda democrática. El segundo objetivo entonces era conquistar la justicia social, si ustedes lo quieren decir. Conquistar la dignidad. Ustedes me dirán, ¿y qué partido político puede decir que no? Que a él no le interesa desde el gobierno luchar por la igualdad o por garantizar el ejercicio efectivo de los derechos a todo el mundo. No, no lo va a decir nadie a eso. Naturalmente no lo va a decir nadie, porque no es lo que quieren. ¿Pero cuál es la diferencia? Para algunos, el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos a todos no es una cuestión política, es una cuestión personal, como la felicidad. La política no va a decir de qué manera tenemos que ser felices. Cada uno de nosotros encontrará la felicidad allí donde crea que debe encontrarla. Bueno, de la misma manera con la igualdad. Hay quienes dicen, no, la igualdad es un asunto personal. Lo que nosotros tenemos que hacer es garantizarle a todos los mismos derechos. Que los puedan o no ejercer esos derechos, eso es un asunto personal, en eso no se debe meter la política. Bueno, los radicales no creemos en eso, o no creíamos, no lo sé. Porque la verdad que, aprovecho para decirlo, con las cosas que están ocurriendo hoy, a mí me cuesta reconocer la Unión Cívica Radical en su verdadero significado, el histórico. Alguien me dirá, ¿quién tiene el radicalómetro? ¿Puedo decir algo de esto o no? ¿Sí? ¿Quién tiene el radicalómetro? Y yo, si no, nadie lo tiene. No tiene ningún dirigente, no quiero mencionar para no ser nombres propios. Por supuesto, yo tampoco. ¿Saben quiénes los tienen? Aquellos a los que más homenajeamos, aquellos a los que hemos transformado en nuestras principales referencias. La historia de la Unión Cívica Radical dice cuál es el significado y la razón de ser de la Unión Cívica Radical. Y a veces a mí me pasa que siento la necesidad de preguntarles a muchos correligionarios que les hacen homenaje, por ejemplo, a Irigoyen, a Lem, a Ilia, a Levenson, a Raúl Alfonsín. Si en serio, cuando acuden a los monumentos o al cementerio, le están rindiendo homenaje o le van a pedir disculpas, porque no están haciendo nada de lo que ellos decían que habían que hacer, y saben que lo que yo digo es cierto. Bueno, tendrá sus razones para hacer eso. Pero bueno,
yo digo, en ese sentido, en el de la democracia social, tenemos que reconocer que después de 40 años no hemos avanzado. No hemos avanzado como creíamos que iban a avanzar. Íbamos a avanzar. Si a mí me hubieran preguntado en esa época, en 1983, si alguien me hubiera preguntado, ¿qué Argentina te imaginás que habrá en el año 2023? Hubiera respondido cosas muy distintas a las actuales. Muy distintas. En algunos sentidos hemos retrocedido. En algunos sentidos hemos avanzado. También, por ejemplo, hoy hay más estudiantes en las escuelas. Hay más universidades abiertas y muchos sectores que antes, para los que antes era imposible acceder a la universidad, hoy pueden acceder en el Gran Buenos Aires. Y yo veía con horror que se votaba en contra de la apertura de nuevas universidades, era como votar en contra de la apertura de escuelas. Bueno, no lo sé. Y con el argumento de que después de que no tenían calidad. Fíjense, hoy tienen una calidad equivalente a la de cualquier universidad buena, las que se abrieron en el Gran Buenos Aires. Hace poco alguien dijo que a las universidades no van los pobres en el Gran Buenos Aires. ¿Y cómo pueden decir semejante cosa? No tienen la menor idea de lo que pasa en las universidades, de quiénes van a las universidades. Yo sí, porque iba a las universidades. Pero además yo creo que esa afirmación tenía una intención, arancelar las universidades, preparar el terreno para el arancelamiento, tal vez para la privatización de las universidades. ¿Por qué razón? Porque si a las universidades van solo los ricos, bueno, que las paguen, iban a decir seguramente. O si las universidades van únicamente los ricos, que se privaticen. Pero no es cierto, a las universidades van también los pobres. Además, en muchos países las universidades no son gratuitas. Ahí en Chile no, por ejemplo, vecinos de ustedes, ¿eh? Yo estuve una vez en Chile, varias veces estuve, pero cuando hablaba con una taxista que tenía el hijo en la universidad, salía en la pública, $1.300 por mes ir a la universidad. Medicina, que era una de las más caras. Creo que eran esos los valores, y otros 400, 500. Bueno, en Argentina hay universidad pública, gratuita. Por supuesto que hay cosas que corregir. Pero bueno, en ese sentido no hemos avanzado como podríamos haber avanzado. Tenemos problemas que ninguno en 1983 imaginaba que los íbamos a tener. ¿De quién es la culpa? Bueno, cada uno tendrá su explicación, dejémosela a los académicos. Lo que tenemos que hacer hacia adelante es actuar con la grandeza necesaria como para poder resolver esos problemas, avanzar, no de un día para el otro. Los problemas no se van a resolver de un día para el otro, pero los problemas a los que me refiero son los que tienen que ver con la injusticia social, ¿no es cierto? Bueno, esos problemas, o con la desigualdad, esos problemas no se van a resolver de un día para el otro. Y yo creo que es necesario poner en marcha en la Argentina para resolver esos problemas, para salir. Miren, nosotros decimos que somos un país en vías de desarrollo. Es decir, no somos un país desarrollado. Y los problemas que nos anclan en el subdesarrollo son problemas difíciles de resolver y que hacen sufrir a mucha gente, pero no es una expresión retórica. Mucha gente sufre por los problemas existentes. Cuando la gente no puede asegurarse el derecho a la salud, cuando su hijo está enfermo, sufre la gente. ¿O creen que no? La gente sufre, hay que tratar de ser empático, ponerse en el lugar de quienes están en esa situación, si queremos realmente ser ciudadanos. Un ciudadano se diferencia de un individuo en lo siguiente: el ciudadano es capaz de trascender los intereses puramente personales y preocuparse por los intereses de aquellos que ni siquiera conoce. No solamente preocuparse por la calidad de la escuela a la que va su hijo o sus hijos, no preocuparse únicamente por la seguridad del barrio en el que vive, sino también preocuparse por la seguridad del barrio y de la calidad de la escuela en la que no van sus hijos. No solamente se debe preocupar por el hospital en el que se atiende él o su familia, sino por aquellos hospitales que están en otros pueblos y en los que se atienden personas que no tienen la menor idea de quiénes son. Esa es la condición que hace a la ciudadanía. Y es muy difícil hacer una democracia con individuos o con emprendedores únicamente. El emprendedor es una figura valiosa, pero muy distinta de la del ciudadano, ¿eh? Entonces lo que necesitamos son
Puede haber ciudadanos emprendedores, pero emprendedores sin ciudadanía, eso es dañino para la sociedad. Bueno, en ese sentido no hemos avanzado y yo creo que es necesario hacer una segunda transición. A ver si termino rápido. Una segunda transición en la Argentina. La primera fue política, de la dictadura a la democracia. Hoy hay que hacer una transición del subdesarrollo al desarrollo. Pero como dije, los problemas que nos anclan en el subdesarrollo son difíciles de resolver, porque enfrentan intereses poderosos que tienen distintas visiones acerca de cómo hay que resolver. Son difíciles de resolver y hacen sufrir a mucha gente. Pero ese es el desafío, hacer esa transición, pasar del subdesarrollo al desarrollo en un tiempo razonable. Ahora, esta tarea no es tarea del mercado, pero el mercado no tiene horizontes éticos. Es decir, el mercado bueno sería, cualquier empresario que funciona filantrópicamente en el mercado se funde. Y no queremos empresarios que se fundan porque, entre otras cosas, para poder realizar la ética o la justicia social se necesitan recursos económicos. Y para eso necesitamos que se produzca y que se genere riqueza, pero que se distribuya bien también, a través del Estado, pagándose los impuestos que hay que pagar y a través del pago de buenos salarios y garantizando condiciones laborales dignas. Bueno, ese es un objetivo. A eso no lo hace el mercado solo. En el mercado funciona la eficiencia económica, la mayor rentabilidad posible. El que no funciona según esos criterios se funde literalmente. Entonces tiene que estar mediada esa actividad, la del mercado o la económica, por la política, por el interés general. En el mercado funciona el interés particular. En la política debería, por lo menos, regirse por la búsqueda del interés general, tratando de mediar entre los distintos intereses particulares que existen en la sociedad. Bueno, esa es tarea de la política, no del mercado. No es del mercado. Por supuesto, de la política y el mercado, pero la política es la que debe ordenar el funcionamiento de la sociedad respetando la Constitución y las leyes. Ahora, no es tarea de un solo partido político. No lo va a poder hacer. Tenemos problemas muy serios. No lo va a poder hacer. Es tarea de un acuerdo entre la política, por lo menos entre los partidos que tienen posibilidades de gobernar, un acuerdo entre ellos. Pero tampoco alcanza con el acuerdo entre los partidos políticos. Es necesario un acuerdo también contra otras instancias que tienen mucho poder, que no hacen política, pero que influyen sobre los que hacen política. No van a elecciones para ser diputados, pero influyen sobre los que se sientan en las bancas como diputados o senadores. No pelean por la presidencia de la República, pero influyen sobre los que se sientan en el sillón de Rivadavia y pueden bloquear la acción de las leyes y la acción del Ejecutivo. Así que hay que reconocer estos factores de poder y tratar de dialogar con ellos y encontrar un acuerdo entre los sectores de la economía, sobre todo la clase media. Y después con los sectores del trabajo también hay que negociar. Con los sectores del trabajo para discutir objetivos e instrumentos, pero metas también, tiempos. Y otra cosa tenemos que discutir, distribución del ingreso, distribución del esfuerzo. ¿Quién va a hacer el mayor esfuerzo? ¿Los que están mal? ¿Los que están peor? ¿O tiene que hacer un esfuerzo mayor los que están un poco mejor? ¿O bastante mejor? Alguien dirá, esas cosas no se discuten, esas cosas en una economía capitalista no se discute. Sí, así anda la economía capitalista, siendo cada vez más injusta. Algunos creen que la política y la ética son dimensiones absolutamente independientes. Yo creo que sí, que son cosas distintas, pero la política debe tener una orientación moral. La política es la organización de la sociedad. ¿Quién la organiza? El hombre. El hombre a través de la historia organiza la sociedad. No hay una receta natural, nadie nos dijo, hay que organizarla de esta manera, ni hay una organización instintiva, como ocurre con los animales, de la convivencia social, ni hay una receta sobrenatural acerca de cómo hay que organizar la sociedad. Esa es obra del hombre, que ha ido cambiando la forma de organizar la sociedad a través de los tiempos. Y si es obra del hombre, como cualquier actividad humana, es susceptible de ser juzgada éticamente. Bueno, y hay algunos que pensamos que hay cosas que hay que cambiar porque son injustas, otros que piensan lo contrario.
y siguen, y piensan que es ético seguir con la sociedad desierta porque no creen en la justicia social, sino que creen en la justicia del mercado. Para ellos es la única válida. Porque dicen que la justicia del mercado amenaza, la justicia social amenazaría la libertad. Bueno, no vamos a entrar en esas profundidades porque no terminaríamos nunca, ni siquiera llegaríamos a una conclusión tal vez. Pero yo digo, entonces, política, acuerdo entre la política, sectores de la economía, sectores del trabajo, quizás aparaguado por alguna institución que tenga mucha más autoridad que la que tienen hoy los partidos políticos, los sectores de la economía y los sectores del trabajo, son los que tienen que encontrar el camino, las metas, discutir los objetivos para decirle todos juntos a la sociedad que este es el camino por el que vamos a ir resolviendo los distintos problemas que todavía nos afectan a los argentinos. Yo creo que este es el camino, esta es la obligación de la política, por lo menos de los que creen, bueno, que la cuestión relativa a la igualdad, a la justicia social o a la dignidad no se despolitiza. ¿No? Que es responsabilidad de la política también luchar por construir sociedades más justas. Claro, esto no va a estar en ninguna ley escrito, ni debe estar, porque la moral es algo, bueno, salvo determinados casos que sí son recogidos por el Código Penal, la moral es bastante subjetiva, cada uno tiene una visión diferente acerca de lo que debería ser la sociedad, que debería ser, entre comillas, debería ser la sociedad, el deber ser de la sociedad. Pero bueno, yo creo que esta es la deuda que tenemos, y diría que tienen la mayoría de las sociedades, algunas menos, con mucha diferencia de grado. Y se necesita ese acuerdo. Mira, y termino con esto. Porque alguien dirá, pero ¿y este de dónde inventa esto? No, no, no. Esto es lo que nos enseña la historia. La historia nos enseña que los países han resuelto problemas severos. Cuando los países tenían problemas severos, esos problemas severos se resolvieron con acuerdo. Si yo les pregunto, díganme un ejemplo a ustedes, y les pido, díganme un ejemplo de países que resolvieron problemas severos, complejos, a través de los acuerdos, me van a decir, España con los pactos de la Moncloa. Y es cierto, es un caso. A veces idealizado también, pero es cierto, es un caso. Iniciaron la democracia con un acuerdo muy importante que fue aceptado por el conjunto de la ciudad, empezaron a recorrer un camino de progreso que luego se aceleró con la incorporación de España a la Unión Europea. ¿Saben cuánto le da hoy la Unión Europea a España para poder recuperarse de los daños que le causó la pandemia? ¿Saben ustedes? Háganme así con la cabeza, si no, si saben, si no, ¿saben? Bueno, 140.000 millones de euros. 140.000 millones de euros. Nosotros estamos peleando con el fondo desesperado por 45.000 millones de dólares, son menos que los euros, ¿no? Bueno, por 45 millones. España, la Unión Europea le dio a España, y Italia más, le dio a España 170.000 millones de euros, 140.000 millones de euros. Y 70.000 millones a no devolver. ¿Se dan cuenta? 70.000 millones a no devolver. ¿Saben cuánto cayó el PBI de España? Porque se quejan de lo que cayó en Argentina. Con la pandemia, el 11%. En Argentina cayó un 9%. Claro, ellos se caen desde un 10º piso, caen 3 pisos, caen al 7º. Nosotros caemos desde un 4º a 3 pisos, caemos al 1, ¿no? Esa es la diferencia. Bueno, pero digo, España con la Moncloa fue capaz de superar esas situaciones. Nosotros con la democracia fuimos capaces de hacer algo que solamente fue posible porque hubo un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y porque fue apoyado por el conjunto de la sociedad. Yo soy de los que creen que no hay transformación posible en la sociedad, en una sociedad democrática. No hay transformación posible, ni buena ni mala, si no hay una sociedad que mayoritariamente la acompañe y la sostenga. Lo que se requiere una ciudadanía muy, muy, muy informada, muy exigente y muy participativa. Pero bueno, algunos no están interesados en que haya una ciudadanía muy informada, muy exigente y muy participativa. Porque en la medida que exista ese tipo de sociedad, la política va a tener mucho poder. Y hay algunos que están deseando que la política no tenga tanto poder para disciplinar a otros factores de poder. Bueno, y así es la democracia, eso ocurre en todo el mundo. No es que esté diciendo que es algo que nos pase solamente a nosotros. Bueno, nosotros pudimos hacer eso porque nos pusimos de acuerdo.
Derogamos la ley de impunidad más perversa, más gravosa para los derechos. Esa no se acuerdan de que la derogamos, ¿eh? La que impedía el juicio a la Junta, la que impedía el juicio a los militares, la que decía que todos los delitos debían olvidarse. Bueno, pero hay otros ejemplos. ¿Ustedes saben cómo quedaron los países de Europa después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Saben cómo estaba Francia, Italia, España? Bueno, España es una situación distinta porque no jugó ahí claramente, pero no quiero hablar del país en el que estoy. Pero Alemania, Austria, ¿saben cómo quedaron? Reventados, devastados. Y en 30 años pasaron a ser otra vez países muy importantes, con un estado de bienestar envidiable. Pero gracias a qué? A los acuerdos que arribaron, ¿quiénes? La derecha, que había sido cómplice de las dictaduras, la izquierda, que había sido víctima de las dictaduras, el capital, que había sido en muchos casos cómplice de las dictaduras, y los trabajadores, que habían sido en muchos casos víctimas de las dictaduras. Fueron capaces de ponerse de acuerdo, con una ayuda americana también, pero la ayuda americana podría haberse dado para un proyecto de país distinto al que se terminó construyendo en Europa, que fue el del estado de bienestar, keynesiano, socialdemócrata, si ustedes quieren. Hoy sería todo populista eso, ¿eh? Lean ustedes historia, porque para aprender de economía, además de teoría, hay que leer historia, ¿eh? Y díganme cuántas de esas teorías que hoy se leen en los autores ortodoxos están corroboradas por la experiencia. A ver cuántas, leyendo historia económica. Bueno, en Europa se dio eso. Y yo creo que eso hace falta en la Argentina. Y deberían reclamarlo a esto todos los políticos. Y diría que todos los que tienen la posibilidad de influir sobre la opinión pública, por ejemplo, los medios de comunicación. La política debe hacer pedagogía, es cierto. También los medios de comunicación deben hacer pedagogía. Porque si no es muy difícil. Se hace muy difícil si uno está sometiendo a un mecanismo de persuasión o manipulación a la sociedad. Es muy difícil hacer cambios. Bueno, esto es lo que yo quería decirle. Creo que se me pasaron los 20 minutos. Perdónenme. Me extendí demasiado. No, perfecto, embajador, muchas gracias. Bueno, le brindamos un aplauso. Bueno, nuevamente muchas gracias, embajador. La verdad que, bueno, gracias por haberse tomado la molestia a estas altas horas de la noche madrileña. Y vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas desde aquí, desde Mendoza. Espero que esté promocionando nuestros vinos por allá, por favor. Sí, y el otro día hicimos la noche del Malbec. Exacto, exacto. Y además declaramos la capitalidad de Mendoza en Iberoamérica. Mendoza, capital de la gastronomía. ¿O no se enteraron ustedes? Sí. Bien. Se enteró. ¿Y saben con quién estuvimos? Con Rafael Anzón, presidente de la Asociación Gastronómica, de la Real Asociación, o sea que la está auspiciada por el rey o algo así, de la Real Asociación Gastronómica de España. Y fue Mendoza declarada capital de la gastronomía en Argentina y en Iberoamérica, en América, y el vino con el que tomamos fue el Malbec. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí agradecemos la presencia de nuestra vicedecana, de Mariana Castilla, que también nos acompaña en la charla. Mariana, arrimate para que... ¿Cómo le va, embajador? Yo quería recordar y agradecerle, en el año 97 su papá recorrió esta facultad, nos vino a visitar en un contexto exactamente igual al de ahora. 2 cátedras de la facultad lo invitaron al presidente a esta facultad y él tuvo la generosidad de, con quienes éramos delegados de curso, que tuve la suerte de que era mi caso, de tomar unos mates y entrevistarlo en un aula de la facultad. Éramos tan democráticos que todos querían hablar con Raúl Alfonsín, siendo estudiantes de esta facultad,
y lo hicimos democráticamente, entonces nos reunimos quienes éramos delegados y delegadas a hacerle una amorosa entrevista que después circuló por muchos lugares. Pero como, no sé si autoridad, yo entiendo la universidad es del cogobierno y me toca estar al frente de la gestión, agradecerle este tiempo, que espero que los estudiantes y las estudiantes le puedan hacer algunas preguntas, pero para mí en lo personal es muy emocionante verlo a usted y haber tenido el gusto de haber sido un estudiante que pudo tomarse unos mates en un aula de esta facultad con una persona que acababa de dejar de ser presidente de la Nación y con total sencillez hablar de reforma universitaria, de cogobierno, de por qué teníamos que resistir la posibilidad de los grupos económicos intentando arancelar las universidades públicas. Así que bueno, acá emocionada me siento a escuchar a las y los estudiantes y algún intercambio con usted. Muchas gracias a la cátedra. Gracias, Mariana. Bueno, intervenciones. Yo voy a traducir las preguntas porque estoy cerca del micrófono, así que lo que hagan. O quieren hablar y O se arriman para acá. Acá se arriman. Vamos. Buenas, ¿qué tal? Bueno, para mí, me llamo Janet Morales, ¿qué tal? Bueno, es un honor realmente porque me parece que no todas las personas de nuestro país tenemos la posibilidad de hablar con un funcionario en este momento, embajador de España, pero que representa tanto para la historia de nuestro país. Usted como hijo de Raúl, la verdad es que es algo que no pasa comúnmente en todas las universidades, así que creo que eso es para rescatar. Mi pregunta es, un poco, bueno, quiero decirle que vengo de una familia radical, pero soy militante peronista, es una historia bastante complicada, pero quiero decirle que tengo 33 años y me tocó nacer en una época donde, bueno, con el kirchnerismo se despertó mucho la militancia en la juventud. ¿Y por qué le cuento un poco esto? No por ser tanto autorreferencial, sino porque va la pregunta que quiero hacerle. ¿Cómo interpreta usted y también qué mensaje le deja hoy en día a las nuevas generaciones, a la juventud? La mayoría de mis compañeros son recién egresados, así que son mucho más jóvenes que yo. Por eso es como que quiero el mensaje de usted sobre la realidad que estamos pasando por el fenómeno Milei, que es un fenómeno que está muy instaurado en la juventud, en la despolitización del partidismo mismo y del Estado, de la función pública, y al mismo tiempo porque, bueno, vivimos en un mundo tan bipolar y la realidad que nos está tocando es muy hostil. Tenemos una actualidad que la verdad no es la mejor, ni es la que pretendíamos post pandemia. El gobierno no ha podido cumplir con las expectativas. Yo también tengo muchas críticas hacia el gobierno, porque obviamente que hay falencias que no han sido resueltas, y eso también hace un poco que la gente que incluso votó al Frente de Todos hoy en día esté posicionada en una, digamos, antipolítica, una opinión antipolítica, y que cómo se va cambiando a medida que pasan los gobiernos esa situación, desde un momento a otro, cómo los jóvenes dejaron de creer en la política y cambiaron su visión sobre nuevas generaciones. Bueno, no hablo de las mismas generaciones, pero bueno, esa era mi pregunta. Sí, bueno, yo te voy a dar una opinión sobre eso. Nadie es dueño de la verdad en política, ¿no? Nadie es dueño de la verdad. Gracias a Dios, nadie es dueño de la verdad, sería terrible, salvo que fuera Dios, ¿no? Pero yo creo que no podía estar mejor las cosas en la Argentina. A ver, te voy a decir, vos dijiste, no ha cumplido con las expectativas, no cumplió con lo que se esperaba de él. Yo creo que no pudo cumplir, no se podía cumplir. El que crea que Alberto Fernández podía hacer durante la gestión lo que se había comprometido a hacer cuando todavía no sabía que había pandemia, que revise ese pensamiento. Todos los países del mundo están atravesando situaciones muy difíciles, pero muy difíciles todavía, claro. Sufren menos en los países desarrollados porque la pandemia los sorprende con un nivel de desarrollo que no tiene Latinoamérica, no solo la Argentina. Pero así como el virus afectaba más y más letalmente a los que estaban enfermos, la pandemia afectaba más y más letalmente también a las economías que estaban enfermas. Y nosotros teníamos en el 2019 una economía muy enferma, no porque la quisieran enfermar los que gobernaban antes. Estoy seguro que no, creían que hacían lo mejor. El PRO. El radicalismo, desde mi punto de vista, acompañó posiciones, y yo sé lo que le digo, posiciones que históricamente
había señalado como erróneas. El radicalismo puso en suspenso su identidad, por decirlo benévolamente. Y yo sé lo que le digo. No lo leí en los diarios. Bueno, la situación era muy difícil, pero no quiero repetirle los indicadores sociales. Y en el 2015, cuando asume Mauricio Macri, dice que él heredó una situación tan difícil que no tiene precedente, cosa que no es cierta, porque Alfonsín heredó una situación bastante más compleja, pero heredó una situación difícil, una situación difícil. Entonces, ¿qué situación heredó Alberto Fernández cuando el presidente Macri, al integrar el gobierno, entregó una situación más complicada que la que encontró cuando empezó a gobernar? Porque había aumentado la inflación, había aumentado el desempleo, había aumentado la recesión, habían caído las inversiones, caía la recaudación, estaba bastante más compleja la economía, pero no a propósito. Ahora, si no quieren escuchar este tipo de debate, la campana distinta, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que lo escuche la sociedad, que se haga cargo. Muchas veces la sociedad se ha negado a escuchar y tiene todo el derecho del mundo y se aferra a una ilusión. Y después los hechos demuestran que las cosas son distintas. Pero ¿qué creían? ¿Que fuera mago Alberto Fernández? Perdón que les digo esto en serio. Por supuesto que se cometieron muchísimos errores, ¿eh? Todos los gobiernos cometen errores. Pero yo me acuerdo en el año 2020, responsabilizaban a Alberto Fernández de la situación económica. Decían que la situación económica no había mejorado respecto del 2019, el último año de Macri, que había empeorado. ¿Y qué querían que ocurriera? ¿Pero ustedes conocen algún lugar en el mundo en el que la situación económica mejoró cuando los atacó la pandemia? ¿Hay algún lugar en el mundo? Díganme, por favor, ¿en qué lugar en el mundo ocurrió eso? En todos aumentó el desempleo, aumentó la pobreza, aumentaron la inflación, caía la actividad económica, caía la recaudación, había que emitir. Por eso están con procesos inflacionarios ahora. Uno los escuchaba en Argentina y casi, a contrario censo, por lo menos, tenía la sensación de que la oposición decía: la pandemia no es responsable de el hecho de que la situación económica no haya mejorado, incluso que se haya empeorado. No, la pandemia era una oportunidad para la economía, pero por Dios, casi parecía que decían eso. No. Fue una cosa que afectó a todo el mundo, pero a toda América Latina, terrible. Claro, hay países que son más chicos, que es más difícil, más fácil controlar las situaciones económicas. Bueno, pero lo cierto es que se cometieron muchísimos errores y la mayoría de la oposición piensa que saliendo por la derecha neoliberal, digamos, se van a resolver los problemas. Bueno, yo les aclaro que el mundo, aclaro que el mundo, verán que estoy hablando como político, no como académico, ¿no? Bueno, pero diciendo lo que pienso, no diciendo lo que me conviene desde el punto de vista electoral, ¿eh? No, para nada. En el mundo están revisando todas esas teorías, las que se hicieron hegemónicas desde 1980. Cuando Reagan dijo: la política no debe meterse más en la economía. La economía es cuestión de los mercados y del sector privado. Lo mejor que pueden hacer los gobiernos por la economía de un país es meterse lo menos posible por ella. Cuando Reagan dijo eso, cuando Margaret Thatcher dijo eso, y empezaron a copiarlo los países, es decir, cuando empezó a ser hegemónico el neoliberalismo, cosa que se profundizó después de que cae la Unión Soviética durante los 90, bueno, se empezaron a registrar fenómenos que terminaron perjudicando a las mayorías. Por eso aparecen esos liderazgos, porque la sociedad está desencantada, le tiene miedo al futuro, está enojada con la política porque ve que en lugar de progresar están retrocediendo. Claro, en algunos países retroceden menos porque tienen un estado de bienestar más fuerte que no es tan fácil de desbaratar. Pero aparecen en todos los países. ¿O ustedes creen que aparece nomás en Argentina liderazgos de esa naturaleza? Aparecen en todos los países, en todos. Yo no puedo nombrarlo porque estoy de embajador, pero supongo que lo saben. Aparecen en Europa, en Francia, en Italia, en Alemania, en España, aparece el liderazgo de esa naturaleza. El asunto es por qué aparecen. Porque no nos tenemos que preguntar por qué países tan distantes, tan distintos, en países tan distantes y tan distintos se manifiesta el mismo fenómeno. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común? Y yo
El común es el capitalismo salvaje, el neoliberalismo, una economía social, una economía desocializada, una economía que pone al hombre al servicio de la economía en lugar de la economía al servicio del hombre. Voy a hablar de, bueno, una subjetividad muy individualista que es construida por este neoliberalismo también, que no es solo un modelo económico, sino es una concepción filosófica que construye una actitud frente al mundo. Bueno, y claro, entonces, cuando la gente ve que la situación en lugar de mejorar va empeorando, cuando ve que se concentra más la riqueza, cuando ve que la igualdad es mayor, cuando ve que sus hijos tal vez no puedan vivir como vivieron ellos, cuando los hijos ven que no pueden vivir como se vivían sus padres y se enoja, bueno, empieza a mirar con cierta expectativa y con cierta ilusión a esos liderazgos. Y creen que los van a frenar defendiendo el statu quo. Defendiendo, no, lo que estamos haciendo es lo correcto. No los van a frenar así. Lo que hay que hacer es dejar de hacer las cosas que hemos venido haciendo. Y no me siento el dueño de la verdad. Pongámonos a conversar para ver cómo resolvemos los problemas. Lo que no podemos hacer es negar los problemas. No podemos negar la desigualdad, no podemos negar la concentración de la riqueza, no podemos negar la injusta distribución del ingreso, no podemos negar la pérdida de calidad en el trabajo, no podemos negar la precarización laboral, no podemos negar estas cosas. No las podemos negar, no podemos negar que las finanzas están al servicio de las finanzas, sino al servicio de la economía real. No podemos negarlas estas cosas, hay que reconocerlas y ver cómo las modificamos. Claro, si no, yo dije antes que si no hay una sociedad que acompañe esas transformaciones, no las va a acompañar, y para tratar de influir en la opinión pública, para que la sociedad pueda tener todos los elementos, escuchar todas las campanas. Bueno, los medios son muy importantes, pero la política también. Ahora, si la política no hace nada por eso, y no sé si la sociedad se va a dar cuenta por ella misma que es necesario, ¿dónde está la causa de todos los problemas? Que para mí tiene que ver con la hegemonía neoliberal que viene existiendo de los años 80 y que se profundiza en los 90, que ahora está en tela de juicio en todo el mundo, salvo acá en Argentina. Perfecto, gracias, embajador. Seguimos con otra pregunta, ¿te parece? Sí, cómo no, si estoy largo en la respuesta, por favor, díganme. No. ¿Uno más? Bien, muy bien. Buenas, yo soy Gabriel Marciali. Y le quería ¿Quién, perdón? Gabriel Marciali. Gabriel. Le quería preguntar, bueno, volviendo al tema de la dictadura y de la vuelta a la democracia, ¿cómo usted vivió esos años durante la dictadura y cómo usted sintió la vuelta a la democracia también? ¿Cómo fue Gracias, Gabriel. Mira, la dictadura la viví como los argentinos, todos, con temor. Yo estudiaba, era estudiante de abogacía en La Plata, nos corrían, bueno, íbamos a la facultad y de golpe empezaban a sonar los tiros, era la policía que venía a buscar a alguien, y teníamos que salir todo corriendo porque no sabías de dónde venían los balazos, y se rompían los vidrios por los balazos. Bueno, fue horrible, fue horrible. Y los primeros años de gobierno también, me acuerdo que tenía parado enfrente de mi casa, cuando estudiaba yo todavía, un Falcon que iluminaba cuando yo salía, bueno, pero no sé por qué, hay algún mecanismo de defensa que tienen los seres humanos que dice, a mí no me va a pasar, a mí no me va a tocar. Pero bueno, fue horrible, como para todos los argentinos, además de lo que sufrían los que trabajaban y ganaban poco y los que quedaban sin empleo, bueno, sufrían los que pensaban de una manera diferente, los que decían, bueno, yo quiero una sociedad más justa y no quiero que me gobierne un señor que me dice que me va a gobernar porque él se considera apto para gobernar y porque tiene la fuerza que yo le doy y la usa contra mí. ¿Cómo podemos creer en eso? Que nos va a gobernar mejor un señor que dice, por la fuerza, que se cree que él es mejor, que se cree que él sabe mucho más que los demás, qué es lo que hay que hacer en Argentina, y además utiliza los fierros que nosotros les damos, las armas que le da el pueblo contra nosotros, porque hay algunos que no aceptan esa idea de que él es el más apto. Bueno, y con la democracia con angustia la viví, con mucha angustia, porque, bueno, que tuvimos muchísimos problemas. Mira, a mí me preguntan a veces, ¿cuál fue lo más duro para vos? Y la gente cree que yo le voy a contestar los levantamientos cara pintada. No, ¿saben qué fue lo más duro para mí? La inflación. Fue terrible para mí.
Eso fue una cosa que me angustiaba, no la podíamos controlar y es muy difícil controlar la inflación. Fíjense lo que le digo, Mauricio Macri no era un demagogo cuando decía, no, la inflación yo la arreglo de taquito, júzguenme a mí porque yo la voy a arreglar. La encontró en el 25% y la dejó en el 54%. ¿Ustedes creen que él engañaba cuando decía eso? No, creía que era fácil. Creía que era fácil. Creía que era como gobernar una empresa. Ah, si yo gobierno una empresa, dicen algunos, y lo hago con éxito, tengo que ser apto para gobernar un país. No tiene nada que ver una cosa con otra. Es como decir, como yo juego bien al pádel, tengo que jugar bien también al fútbol. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? No tiene nada que ver. O como yo juego bien al pádel, todavía peor, tengo que operar bien. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? No tiene absolutamente nada que ver. Bueno, no, cuando decía, van a llover las inversiones en el segundo semestre. Es que no tenía experiencia. Y hay una combinación que es muy peligrosa. Encarar problemas difíciles, complejos, sin saber. Y es más peligroso si encima crees que sabes. Bueno, yo creo que eso fue lo que le pasó al gobierno. Y el radicalismo, que debía haber evitado que se cometieran esos errores, porque eso había dicho cuando dio este frente, y a mí no me lo contaron. Yo estaba en las discusiones, no lo vi por televisión ni lo leí en los diarios. El radicalismo que había dicho que iba a señalar los errores, que iba a tratar de influir en las decisiones, que no acompañaría lo que creía que era incorrecto, de golpe decidió hacer exactamente lo contrario. Bueno, que Dios nos juzgue. Próxima pregunta, embajador. Sí. No, perdón. Un comentario. ¿Está mal que mencione mi partido? No, está bien. Yo no lo estoy haciendo acá, no estoy dando ninguna clase de nada. A mí me preguntan. Excelente, embajador. Aquí de paso está... Pueden criticarme, además, todo lo que digan. Aguántense la respuesta también. Estamos muy conformes. Ahora interviene Lucrecia D'Agostino, directora de carrera y miembro también de la cátedra. Qué bueno, Lucrecia, qué jovencita sos. ¿Cuántos años tenés? Ya no se dice a esta altura de la vida. Ay, perdóname, pero parece una nena de 26, 25 años. Bueno, gracias. No, tengo algunos años más, pero sí. Pero Sus perdóname, 40 todavía. Sus 40. Perdóname, No, Lucrecia. y también voy a decir hija de la democracia prácticamente. Nací el 15 de noviembre de 1983. Así que entre la panza de mi mamá de 9 meses y yo bebé, estábamos, o Sí. fueron a alguna marcha, todo para recibir el gobierno de Raúl Alfonsín, aún también siendo de familia peronista, digamos, era como la fiesta de la democracia en todo caso. Pero qué buena. Pero Noviembre, vos diciembre del 83. eras de familia peronista, ¿te hiciste peronista o hiciste radical? No sé lo que quisiste decir. No. Bueno, no lo voy a decir en el ámbito académico, que lo descubren los estudiantes. Eso no baila en otras familias. Pero bueno, sí, quería, como para cerrar, agradecer la presencia y este momento que nos brindaste. La verdad que es un lujo como que nos estamos dando como cátedra y como carrera también. Bueno, tener este espacio y que también los y las estudiantes te puedan hacer preguntas, intercambiar, escuchar un testimonio de alguien que ha estado en primera persona, no solamente por su vínculo familiar, sino en lo que vino después en los 80, en los 90 y en la política reciente también estamos, ¿no?, escuchando a alguien que lo ha encarnado realmente a estos 40 años de democracia. Y también nos queda, pues, recién comentábamos con nuestros profes de la cátedra, todo lo que has dicho, están nuestras categorías que tenemos, la materia se llama Estado, Sociedad y Política, y la verdad que no sé cuál es la apreciación del grupo de estudiantes, pero aparecen todo el tiempo las categorías que estamos viendo en la materia, Estado, democracia. Hace un rato estuvimos hablando del estado de bienestar, del neoliberalismo, y bueno, la verdad que está bueno verlo más allá de los libros y las teorías, poder encontrarlo en un proceso histórico concreto, como es nuestra historia reciente. Así que ha sido súper rico y seguramente nos quedará, vamos a conservar la grabación y este registro para poder trabajarlo también en los años que siguen. Bueno, agradecerte y bueno, no sé si querés decir algo más como para que cerremos ya la videollamada y la grabación. No, agradecerles a todos ustedes y a vos, Lucrecia. ¿Me permitís decirte algo sobre lo que dijiste, hijo de la democracia? ¿Cómo? ¿Me permitís decirte algo que se me ocurrió cuando dijiste que sos hija de la democracia?
Sí, por supuesto. Está muy bien, me parece muy bien. Un funcionario del anterior gobierno también, probablemente sin darse cuenta de lo que decía, dijo una vez por radio que la militancia de su partido era muy diferente a la militancia de otro, porque pertenecían a culturas distintas. Por ejemplo, dijo, Raúl Alfonsín se enorgullecía de no haber viajado nunca a Europa antes de ser presidente. Se equivocó, porque Raúl Alfonsín sí había viajado, pero no para hacer turismo, sino para pedirle solidaridad a las democracias europeas frente a las dictaduras que sufrían. Pero había viajado varias veces. Pero dijo, eso no era lo que dijo Malo. Dijo, la otra diferencia que había era que los militantes de su partido habían nacido después de la dictadura y que no cargaban con la mochila de la dictadura. Eso es un gran desconcepto. Con esa mochila cargamos todos. Ustedes conocen lo que es el Holocausto, ¿no? La persecución y muerte de los judíos, o el genocidio armenio. ¿Qué dirían ustedes si escuchan, o qué dirían los miembros de la comunidad judía si escuchan a un judío que dice, los judíos que han nacido en los años 90 y 80 o en los 60 y 70 no cargan con la mochila del Holocausto? No han sufrido esas persecuciones de manera que para ellos eso no es una carga que pesa sobre sus espaldas. Esa carga pesa sobre todos. Porque lo que nos demuestran esos episodios que hay que recordar, no con sentido de venganza y con los ojos en la nuca, para aprender. La historia está para enseñar, eso es una gran maestra la historia. Lo que deberían decir es que tenemos que estar muy atentos, porque así como aparecieron esos fenómenos en determinadas circunstancias, porque se alinearon los planetas, desgraciadamente, o porque se dieron ciertas condiciones que permitieran que saliera lo peor que tenemos los seres humanos, puede volver a ocurrir. Y tenemos que estar muy preparados, tenemos que saber de lo que es capaz de hacer el hombre cuando se dan ciertas circunstancias que no sabemos bien cuáles son. Pero hay que estar muy atentos, porque hoy, mire, decía Mark Twain, que la historia no se repite, pero rima, decía él, ¿no? Rima, no se repite, pero rima. Y la verdad, que lo que está ocurriendo hoy en el mundo, rima con lo que ocurría en el mundo en entreguerras. Yo no digo que se puedan repetir los mismos fenómenos, cuidado, pero puede haber deformaciones y patologías terribles, aunque no sean exactamente las mismas que vivimos después del periodo de entreguerras. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Y bueno, agradecer a la Cátedra Democracia y Parlamento Futuro, también que ha hecho de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que ha hecho posible esta conexión. Agradecer a los estudiantes. Y cuando estés por Mendoza, te esperamos. Pero gracias. ¿Me moví mucho? ¿Me salía de cuadro de la cámara o no? No, perfecto. Estás hecho un youtuber. Bueno, muchas gracias, chicos y chicas. Gracias, Un beso buenas grande. noches. Chao, gracias. Un aplausito y cerramos. Muy bien. Gracias.